Buenas noches, docente. Mi nombre es Wilmer Tarazona Jacinto. En esta ocasión me ha tocado exponer el caso de corrupción, los cuellos blancos del puerto. Primero veamos cuál es el contexto de la organización. El caso de los cuellos blancos del puerto representa uno de los escándalos de corrupción más significativos en la historia reciente del Perú. Esta trama desenmascaró una vasta red de corrupción que operaba desde el interior del sistema judicial hasta los más altos niveles del gobierno y el sector empresarial. ¿Cuál es el análisis de este caso? El caso de los cuellos blancos del puerto es un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción puede infiltrar y pervertir las instituciones fundamentales en un país. En este caso, el sistema judicial peruano. Para poder analizar el caso, es importante tocar ciertos puntos fundamentales para comprender la situación. Como primer punto fundamental, la corrupción sistémica. Como segundo punto fundamental, la interconexión de poderes. Como tercer punto fundamental, impacto en la sociedad. Como cuarto punto, reformas institucionales. Como quinto punto, desafíos persistentes. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates expresa la idea de que la obediencia a las leyes es esencial para el mantenimiento de la justicia y la estabilidad en una sociedad. Sin embargo, también reconoce que puede haber situaciones en las que las leyes promulgadas por el Estado son injustas o contrarias a la moralidad. En tales casos, Sócrates sostiene que uno no está moralmente obligado a obedecer esas leyes. Aplicando este razonamiento, aquí podríamos argumentar que aquellos que participaron activamente en actos de corrupción, como el soborno o la manipulación de casos judiciales, están violando principios éticos fundamentales y, por lo tanto, no estaban moralmente obligados a obedecer esas leyes injustas. En últimas instancias, el análisis de Sócrates sobre las leyes injustas y su obediencia nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad moral de los individuos en situaciones de injusticia sistemática y a considerar cómo podemos actuar de manera ética incluso cuando enfrentamos obstáculos significativos. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Según Platón, la democracia es inherentemente corrupta porque está basada en la opinión de la mayoría, en lugar de la búsqueda de la verdad y la justicia. En su obra La República, Platón describe cómo la democracia puede denegar en tiranía cuando los líderes populistas manipulan a las masas para obtener poder y beneficio personal. Además, Platón sugiere que la educación y la formación adecuada son necesarias para un individuo alcance el estado de sabiduría requerido para gobernar adecuadamente, lo que puede requerir cambios significativos en el sistema educativo y cultural en un país. Reflexionar sobre el caso de los cuellos blancos del puerto, a la luz de la teoría de las ideas de Platón, podemos ver cómo la corrupción sistemática revelada en este escándalo subrayada las debilidades de la democracia cuando no se controla adecuadamente. Sobre la justicia y la moral en la ética de Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles sostiene que la justicia es una virtud fundamental que implica dar a cada uno lo que le corresponde. Esta idea de justicia se divide en dos tipos principales: la justicia distributiva que se refiere a la distribución equitativa de bienes y oportunidades en la sociedad, y la justicia correctiva, que se refiere a la rectificación de desigualdades y agravios mediante el castigo y la preparación.
Aplicando este concepto al caso peruano, podemos ver cómo la corrupción en el sistema judicial político viola los principios de justicia. Por un lado, la corrupción distorsiona la distribución equitativa de bienes y oportunidades al permitir que un pequeño grupo de individuos obtengan ventajas indebidas a expensas del resto de la sociedad. Sobre el caso en la contractualización social y la corrupción, Hobbes, Locke y Rousseau, en la obra Levitain, Hobbes argumenta que el Estado debe tener un poder centralizado y absoluto para mantener la estabilidad y prevenir el caos. En el caso peruano, la corrupción en el sistema judicial y político podría interpretarse como una violación del contrato social, ya que el Estado no protege adecuadamente los derechos y la seguridad de sus ciudadanos. Locke sostiene que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos naturales de los individuos, como la vida, la libertad y la propiedad. Desde esta perspectiva, la corrupción en el caso peruano podría ser vista como la violación de los derechos naturales de los ciudadanos, una justificación para la resistencia o el cambio de gobierno, para la resistencia o el cambio del país. Rossio sostiene que el Estado debe presentar la voluntad general de la comunidad y que la corrupción surge cuando los intereses particulares de los gobernantes se imponen sobre el bien común. En el caso de los cuellos blancos del puerto, la corrupción podría interpretarse como una traición a la voluntad general de la sociedad peruana y una amenaza para la legitimidad del gobierno. Sobre el deber moral en Kant. Según Kant, la moralidad se basa en el deber y la razón práctica. Participar en actos corruptos como aceptar sobornos o manipular casos judiciales sería moralmente incorrecto porque estas acciones violan la ley moral universal de respetar la dignidad y los derechos de los demás. Además, la corrupción socava la confianza en el sistema judicial y político, lo que podría considerar una violación del deber de preservar la integridad y la legitimidad de las instituciones sociales. La corrupción permite que unos pocos individuos poderosos tengan beneficios indebidos a expensas del resto de la sociedad. Esto socava los principios de la justicia y crea desigualdad profundas y perjudiciales para la sociedad. El caso de los cuellos blancos del puerto pone de relieve la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y promover una cultura de integridad y ética en los niveles del gobierno y la sociedad. Combatir eficazmente la corrupción exige un enfoque multidimensional que incluya reformas legales y regulatorias, investigaciones y enjuiciamientos efectivos, así como la participación activa de la sociedad civil y los medios de comunicación en la vigilancia y denuncia de la corrupción. Propuesta de solución. Como primera propuesta, sería implementar reformas profundas en el sistema judicial para mejorar la selección y el control de jueces y fiscales, garantizando su independencia y capacitación continua en ética e integridad, fortalecer y dotar de recursos adecuados a las instituciones anticorrupción para investigar y enjuiciar casos de corrupción de manera efectiva y sin interferencias políticas. Como segundo planteamiento, establecer mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, incluyendo la población de información financiera y la divulgación de los vínculos entre funcionarios y empresas. Crear una cultura de responsabilidad donde los funcionarios sean responsables por sus acciones y se enfrenten a consecuencias significativas por actos de corrupción. Aquí vemos las referencias bibliográficas donde pude sacar este informe y eso sería todo con mi exposición. Muchas gracias.